¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina tesoria que brinda sin querer. En el insular corazón, salobra alcatraz, a cada yaloidea agrupada. Un poco más de consideración, y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles. Y la península párase por la espalda, abosaleada, impertérrita en la línea mortal del equilibrio. Tal vez te estés preguntando, ¿qué chingados fue eso? Afortunadamente no eres la única persona que reaccionó de esta forma. Tenemos noticia de las reacciones iniciales que Trilce, segundo libro de César Vallejo, suscitó en sus contemporáneos. Luis Alberto Sánchez solamente alcanzó a comprobar el enmarañamiento, lo oscuro y lo difícil e incomprensible de este caprichoso Trilce, y tuvo que preguntarse, ¿pero por qué habrá escrito Trilce Vallejo?, según documenta Gutiérrez Girardot en un trabajo sobre el poeta. A casi un siglo de su aparición, el libro no ha perdido un ápice de su extrañeza, y el desconcierto, experimentado por Luis Alberto Sánchez, pervive en los lectores del siglo XXI. El poema citado, que parece escrito por un marciano de enorme sensibilidad, inaugura uno de los libros más desconcertantes del siglo XX. Este inicio nos sitúa en un espacio completamente alejado de la armonía modernista. Lejos nos quedan el Yo soy un hombre sincero de Martí, el Yo soy aquel que ayer no más decía de Darío, e incluso el Hay golpes en la vida tan fuertes del mismo Vallejo. Estos inicios, introducción a mundos solemnes, dan cuenta de la perfección lírica con que los autores construyeron su obra. Se ciñen, para alcanzar esta perfección, a una métrica regular, construyen imágenes grandilocuentes y son vertebrados por un solo campo semántico. Nada hay de lo anterior en quien hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando, cuyo sentido, antes que ser claro, se oscurece. El poema 1 de Trilce, apartado de los inicios tradicionales, nos otorga, sin embargo, los puntos cardinales de la obra y nos prepara para la extraña experiencia de lectura del libro. Entre sus aspectos más visibles, podemos señalar que este poema conjuga sustantivos y adjetivos semánticamente incompatibles, produce incongruencias al unir tiempos contrarios, presenta imágenes irracionales que no se corresponden con la realidad, y tampoco se ciñe, de manera contraria a los poemas de los heraldos negros, a un solo campo semántico, sino que da forma a un remolino de palabras y frases que parecen sacadas de contexto. Comparado, pues, con la poesía del modernismo, aún en boga en la época de Vallejo, este poema da un salto enorme y declara la presencia de la vanguardia en Hispanoamérica. ¿Cómo introducirnos, entonces, en una obra de esta clase, que parece distanciarse de todo lo anteriormente conocido? Este video pretende ser una guía de lectura para entrarle a este libro tan extraño. Creo que, contrario a lo que se suele decir de las obras de vanguardia, Trilce no supone una rebeldía vacua, sino que, en su transgresión, inaugura nuevas formas en que puede desplegarse el discurso poético y aún el cotidiano. En su libro Estructura de la lírica moderna, Hugo Friedrich hace un diagnóstico de la extrañeza que se desprende de la poesía del siglo XX. Para el autor, la poesía moderna se caracteriza por producir una tensión más cercana a la inquietud que al reposo. Lejos de la armonía y la claridad del arte tradicional, las obras ahora buscan el desconcierto. En este libro, Friedrich analiza la construcción de la obra de Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé, pues, señala, los tres autores marcaron el rumbo que la lírica había de seguir al finalizar el siglo XIX. Así pues, para acceder a la lírica moderna, el autor establece una serie de categorías que califica como negativas, ya que, en relación con los valores tradicionalmente atribuidos al arte, las obras del siglo XX, y sobre todo las de carácter vanguardista, se distanciaron de manera radical de las concepciones clásicas. Los rasgos que Friedrich percibe en la lírica moderna tienen que ver con la desorientación, el sacrificio del orden, la incoherencia, el fragmentarismo, el rechazo de la realidad y la puesta en entredicho del concepto de belleza. Trilce, como hemos ido anotando, parece adscribirse al tipo de lírica que Friedrich describe, en tanto que difícilmente podemos dotar a su construcción el calificativo de armoniosa. Más aún, es posible decir que Vallejo se distancia, deliberadamente, del sentido lógico. Sus composiciones apuestan por la desorientación. Revisemos, para entender el carácter disonante del libro, el poema 9, pues es uno de los ejemplos que mejor ilustra el caos y la destrucción deliberada de las composiciones. No obstante, es importante aclarar que podemos realizar el diagnóstico a cualquier poema de Trilce, pues cada pieza representa por sí misma una ruptura total con las formas tradicionales del arte. Veamos de qué manera funciona. Busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todo había verdad. Busco volver de golpe el golpe,
A su halago, embeto bolivarianas fragosidades a 32 cables, y sus múltiples se arrequintan pelo por pelo, soberanos belfos, los 2 tomos de la obra, y no vivo entonces ausencia ni al tacto. Fallo volver de golpe el golpe, no ensillaremos jamás el toroso babeo de egoísmo, y de aquel udir mortal de sábana, des que la mujer esta, cuánto pesa de general. Y hembra es el alma del ausente, y hembra es el alma mía. Como en todas las composiciones de Trilce, el título del poema es simplemente un número. Este hecho es importante en tanto que el título, elemento en apariencia nimio, predispone la forma en que un poema es leído. Así pues, esta ausencia dificulta la interpretación de las obras. Más allá del lugar que ocupa en el libro, nada hay en el número 9 que nos permita reconocer un camino adecuado para movernos por el poema. Ingresamos, desprovistos de una orientación, en el primer verso. La composición consta de 4 estrofas, la primera de 6 versos, la segunda y tercera de 7 y la cuarta de 2. Si bien las primeras estrofas manifiestan una ligera armonía, los versos escapan a toda regularidad. De 7, 9, 14 y hasta 17 sílabas, los versos hacen visible la estructura caótica del poema. Las primeras 3 estrofas forman una unidad en tanto que inician con el mismo coro. Sin embargo, la frase "busco volver de golpe el golpe" resalta por no respetar las reglas ortográficas. Cuando el poema avanza, Vallejo cambia o añade letras, y la frase se trata con la estrofa de tal suerte que el coro se vuelve una unidad cambiante que destruye cualquier intento de armonía. Vallejo también dota a las palabras con adjetivos sin una correspondencia lógica, y de este modo forma imágenes inéditas que refuerzan el carácter irracional de la composición. Suculenta recepción, bolivarianas fragosidades o toroso babeo. El último ejemplo no solo produce un ente irreal a partir del adjetivo, sino también por el babeo, palabra que Vallejo inventa y presenta con mayúscula para acentuar su efecto disonante. Con este procedimiento, el poeta crea imágenes que escapan al mimetismo en favor de la creación de mundos autónomos. El poema deja de estar al servicio de la realidad para explorar las posibilidades del mundo poético. Es importante señalar la forma en que el poeta transgrede y también amplía los usos del lenguaje. Vallejo no solo inventa palabras y las dota de adjetivos sin correspondencia, también las resignifica al colocarlas en escenarios insólitos. A 32 cables y sus múltiples se arrequinan pelo por pelo. La palabra múltiples, que normalmente funge como adjetivo, se vuelve en esta frase el ejecutor de una acción y se transforma en sustantivo. La reconfiguración poética, presente hasta en los niveles menos perceptibles, realiza cambios sustanciales en la expresión y amplía el valor semántico de las palabras. La poesía de Vallejo tensa la lengua al máximo para develar su carácter dúctil, que puede adquirir infinitas formas. No obstante la sistemática transgresión, podemos señalar rasgos del poema que, aunque mínimos, permiten que lo sigamos reconociendo como poema. Aunque de métrica libre, Vallejo sigue organizando las palabras en verso. Apostar por el poema en prosa habría llevado aún más lejos el carácter disonante del poema, pero el poeta continúa con la distribución prototípica. Además, cosa un tanto obvia pero que no deja de ser importante, el poema, aunque posee palabras inventadas o dotadas de una nueva significación, sigue utilizando, fundamentalmente, el léxico de la lengua castellana, hecho que impide que el poema sea totalmente despojado del sentido. Como señala Juan Ayala, es muy difícil dar a Vallejo el nombre de poeta de vanguardia, en tanto que su obra transitó por muy diversos estilos. No obstante, Trilce posee un carácter transgresor, de oposición al arte mimético, que nos permite catalogarlo como una obra de vanguardia. Parte de la esencia de la poética vallejiana coincide plenamente con los motores que impulsaron muchos movimientos artísticos e intelectuales que la componen, particularmente en lo que se refiere al descontento ante las limitaciones e imposiciones de las formas de expresión tradicionales, dice Ayala. Ciertamente, el carácter de Trilce le da un halo de vanguardia, pero no de cualquiera, sino de las que más se oponen a la construcción de sentido, y no en vano Ayala hace un análisis del poema 2 a la luz de su similitud con el dadaísmo. Este aspecto, que niega el sentido tradicional de la poesía, que nos obliga a fijarnos en los elementos constructivos antes que en su significado, da cuenta de una obra que se niega, aunque muchos hayan hecho este examen a varios poemas de Trilce, a las interpretaciones que abandonan la arquitectura de las obras en favor de su mensaje. Este hecho nos permite recordar a Susan Sontag. En su ensayo contra la interpretación, Sontag plantea que, a partir del siglo XX, la interpretación, es decir, la idea de que una obra está subordinada a lo que se conoce como contenido, se volvió la forma imperante de abordaje del arte. Según Sontag, este hecho, contrario a lo que puede parecer, no enriquece las obras, sino que produce una lectura superficial, propensa a desdeñar los detalles con que el autor la ha construido. Esta práctica, nos dice Sontag, ha sido notada por los mismos artistas,
quienes han manifestado una doble actitud frente a este hecho, ya sugerir múltiples alusiones a fin de que el crítico capte el camino que ha de seguir, ya reducir el contenido construyendo obras abstractas que, antes que apostar por ser entendidas, llaman la atención sobre sus elementos constructivos, y en el segundo caso parece situarse el Trilce de Vallejo. A lo largo del video he hecho hincapié en la apuesta que Vallejo realiza sobre la forma, llevando al extremo el hermetismo del contenido a fin de que el juego formal adquiera el protagonismo. Trilce, publicado 42 años antes que el ensayo de Sontag, es una de las obras que mayor dificultad presentan al momento de develar su sentido. Tal vez por esta razón las interpretaciones de sus poemas suponen una reconstrucción exhaustiva, ávida de dotar de una lógica a las composiciones que no termina de convencer, y las constantes discusiones sobre el significado de tal o cual poema dan cuenta de este hecho. Frente a lo irrelevante que puede ser el significado de sus poemas, prefiero resaltar que Trilce representa una búsqueda perpetua de nuevas formas de expresión, que se manifiesta por medio de desvíos ortográficos y sintácticos, de yuxtaponer elementos semánticamente incompatibles, de colocar, al estilo de los poemas fonéticos de los dadaístas, una serie de sílabas despojadas de sentido lógico, de dar forma, en fin, a un verdadero collage de procedimientos poéticos y lingüísticos con posibilidades inagotables.